Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a lo que son las oficinas del Comité Ricardo Flores Magón. Mi nombre es César Crosby, coordinador general del Comité Ricardo Flores Magón aquí en Tijuana. El día de hoy tenemos lo que es una conferencia para hablar del personaje histórico aquí de Tijuana y precursor de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, que nos acompaña aquí el doctor Mario Ortiz Villacorta, que nos va a dar esa conferencia. También agradecemos al licenciado José Luis González Padilla, del grupo Comité Morena Tijuana, quien fue el que organizó todo este evento. Espero les guste y al final, pues si hay alguna pregunta, alguna duda, pues ya la manifestaré levantando la mano y estamos para. Bienvenido, maestro. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. He diseñado esto de tal manera que hablemos un poco de los antecedentes familiares. Yo sé que todos ustedes conocen bastante de la vida de Ricardo Flores Magón, saben quién es, entienden en lo fundamental cuál era su posición histórica y por qué hizo lo que hizo y murió en la cárcel. Yo debo decirles a ustedes que creo que viendo sus antecedentes se explica mucho de lo que hizo. Él desde luego no fue un filibustero, él jamás de los jamases estuvo en contubernio con ningún empresario de ninguna parte, ni siquiera aceptó la figura de Madero o de Álvaro Obregón cuando le ofreció en la vida, cuando estaba preso, le ofreció sacarlo. Es decir, no aceptó que la gente como Álvaro Obregón fueran capaces de sacar. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Bien, entonces vamos a ver, no sé si se pueda centrar en, allá ya, en lugar de que aparezca la columna de la izquierda, crezcan un poco más, y si no, no le hacen, lo podemos ir haciendo. Entonces, ahora, hay textos aquí, a veces un poco largos algunos, no los voy a leer, yo sé que ustedes saben leer y que no hay necesidad de... Hace rato funcionó esto. Bueno. Está funcionando, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí está. El origen. Bueno, aquí hay que hablar de que en realidad los hermanos Flores Magón son tres hermanos, pero tres hermanos que después toman caminos distintos al final de sus vidas. Y cada uno de ellos, bueno, el origen de ellos son hijos de un militar liberal que participó en la lucha de los liberales del siglo XIX, participó en la guerra contra los franceses y también participó con Porfirio Díaz en el último plan por el cual llegó él a la presidencia de la República. Así es que después le tomó enquina al propio Porfirio porque no le reconoció sus méritos y sus antecedentes, y de ahí en adelante pues ya lo vio mal. Lo vio mal y muy seguramente le donó a sus hijos esa aversión. Esta es una escena del 5 de mayo de esas batallas, pero es fundamental entenderla. Claro, el 5 de mayo no fue una sola batalla, la ganó Zaragoza gracias a las acciones del propio Porfirio Díaz, y es más, le tuvo que detener a Porfirio Díaz porque él iba como militar de guerra que era a perseguir a los franceses hasta su aniquilación. Pero Zaragoza, hombre más sereno, pensando que probablemente, le cambiamos al siguiente, que probablemente en esa corrida pudiera perder parte de su ejército, y el propio Porfirio Díaz dijo: regrésense. Y sí, hizo bien porque, como ustedes saben, posteriormente llegan tropas frescas, nuevos jefes de Francia, y se endurece todo. La infancia. Esto es una cosa muy importante. Dice, en esta parte donde dice, transcurrió en Oaxaca, convivieron con comunidades indígenas de la tierra mazateca, donde su padre era considerado tata por su experiencia militar. Esto hizo que conociera las tradiciones indígenas y formaran parte de su propia familia. La solidaridad social, el desentendimiento de no preocuparse por los bienes materiales para ellos, sino en compartir todo
entre todos. Es decir, entre los indígenas una forma de socialismo, de comunismo primitivo, en aquel donde todo es de todos y nadie en particular puede asumir quedarse con las cosas. Por eso ellos de alguna manera, por su padre, por su madre y como niños de esas comunidades, tuvieron esto. El coronel Flores, ya lo dije, el rencor que tenía contra Porfirio Díaz, incluso lo acompañó, fue fundamental como coronel en la rebelión de Tuxtepec, aquella en la que se lanza contra Sebastián Lerdo de Tejada, que ya estaba en el poder, lo quita y llega él a la presidencia de la República. Porfirio se opone a la reelección de Lerdo y proclama el plan de Tuxtepec, aquel en donde dice que nadie se perpetúe en el poder y esta sea la última revolución. Claro. Bueno, esta es una imagen del siglo XIX, las tranvías de mulitas. Ya saben ustedes que en esa época se inventaron las comidas rápidas, los caldos de indianilla, los caldos tlalpeños. Si ustedes comen un caldo tlalpeño, ven que viene todo, ¿no? Bueno, pues había que tomarlo rápido porque los maquinistas o los choferes de las tranvías de mulitas necesitaban llegar a comer rápido y también los usuarios. Así se inventaron en aquella época comidas que podían tener todo en un rato. Hoy son verdaderas reliquias de la cocina mexicana popular. Bien, Jesús Flores Magón, esto es importante saber quién era. Era el hermano mayor, el más maduro, el que estudió y terminó una carrera de abogado. Fundó con su hermano Ricardo el periódico Regeneración, con el lema periódico jurídico independiente, que apareció a finales de 1900, bueno, a mediados, porque en agosto, y que en él lanzaron críticas al sistema judicial, al sistema porfirista, y que eso les trajo como consecuencia algunas represiones. Estuvo él en la Convención de Clubes Liberales de San Luis Potosí en 1900, y en 1902 se casa con Clara Font, reduce su actividad política, fue expulsado del país por las críticas hacia el gobierno y estuvo un poco de tiempo ausente. No así su hermano. Esta es la figura de Jesús Flores Magón, que incluso adelanto llegó a ser, él era un hombre con ciertas convicciones liberales al estilo del siglo XIX, democrático, honesto. Estuvo con Madero, incluso formó parte del gobierno Madero, creo que fue secretario de Gobernación en el gobierno provisional de Madero. Ese fue Jesús Flores Magón, el hermano mayor, era 2 o 3 años mayor que Ricardo. La fundación del periódico Regeneración, junto a su hermano, él fundó el periódico Regeneración junto con Ricardo. Fue expulsado del país por sus duras críticas. Así se deshacían de ellos, mandarlos fuera, tenerse que ir en lugar de matarlos. Pero también, por principio de cuentas, los metían a la cárcel, los golpeaban y luego los arrojaban. En aquella época sucedían esas cosas en el sistema judicial mexicano. Bueno, ahora también. También ahora. Los hermanos, dice, esta parte es importante. Vivió en Estados Unidos hasta su retorno en el 10. En el retorno sea con Madero. Regresó distanciado del radicalismo anarquista de sus hermanos. Ahorita vamos por qué. Porque mientras él estaba en el extranjero, sus hermanos estaban vivos acá y empezaron a leer libros, y eso es muy peligroso. Por eso la gente no quiere que lean libros. ¿Para qué? Si ahí está la televisión, ahí están los jueguitos, está el celular. Eugenio Derbez. De veras, el Chavo del Ocho, Eugenio Derbez, los hermanos Lelo, eso que se llamaban y figuras como otra que tenía un programa que decía otra onda u otro. Su objetivo, y las telenovelas, es que la gente deje de pensar. Así es. Dejen de pensar, están preocupados por cosas que no son suyas. Un pedazo. Bueno,
aquí se dedicó a su profesión. Él se conquistó, él fundó el periódico, pero después se empieza a retirar de sus hermanos, porque sus hermanos empezaron a leer más de lo que debían de haber leído. ¿No se quiere cambiar? Bien, Ricardo Flores Magón, esta es la figura central. Nace en septiembre del 73, creo que su hermano nació en el 71. Nunca he podido pronunciar bien el Oxochitlán, Oaxaca. Los padres son los mismos, el coronel Teodoro Flores, su mamá Margarita Magón, que no era ninguna tonta, era una mujer sencilla pero muy inteligente y que sabía cómo educar a sus hijos. Murió el 21 de noviembre del 22, hace 100 años. Este 21 de noviembre será 100. Bueno, sí, 100 años. ¿Cuánto? 100 años. Y casi no. El año pasado fue el año de Flores Magón. Y nadie sabía por qué, sobre todo, pero aquí en Baja California, bueno, lo tienen como el demonio, ¿no? Pues casi 50 y tantos años. ¿sabes? No todos. Sí. ¿Cuántos murió a los qué? 50 y algo de años. 50 y... sí, 73 son 27. 27 y 22 son 49 años. Dice que una edad realmente que hoy es casi un chamaco. ¿O no? Compañeros. Polluelo. ¿Qué vamos a decir nosotros? Y en final, Enrique Flores Magón, aquí sacan un poquito de él porque la figura de Enrique casi siempre se entiende ligada a Ricardo. Y sí, efectivamente, mientras Ricardo vivió, Enrique fue su padre, su político, estuvo con él en todo, pero muchos años después cambió un poco. Nació el 14 de abril del 77, mucho mayor, mucho después de su hermano, en Oaxaca. Sus padres fueron los mismos. Aquí dice, fue el menor de los hermanos Flores Magón. Así es. ¿Y qué fue de él? Bueno, esta es la figura de Flores. Este es quizá uno de los mejores retratos de él porque la colocación del pelo, la mirada, todo representa la figura. Era un hombre que lanzaba llamas en su mirada, era una mirada de fuego, era un libertador. Ya se ve más moderno su imagen. Sí, una imagen extraordinaria. Es Enrique. En su juventud incursionó en el periodismo colaborando con el hijo del aguizote. Acuérdense ustedes que luego aparece, cuando ellos adquieren el libro, el periódico, aparece en una foto que dice: la Constitución ha muerto, que les va a causar muchos dolores de cabeza. En el 2, apresado con su hermano Ricardo por sus duras críticas contra el dictador. Hoy hay mucha gente que alaba a Porfirio Díaz por las cosas buenas que hubo. Es decir, el general Porfirio Díaz, y es un héroe, el héroe del 2 de abril, porque él jugó un papel muy importante en la batalla del 5 de mayo, y la batalla del 2 de abril, años después, va a ser la que le rompe la columna vertebral al ejército de Maximiliano. Maximiliano cae en Querétaro, pero ya unas semanas antes le rompieron la columna vertebral a su ejército. Ya no tiene nada que hacer. Pero fue Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz va a ser un resentido con Juárez y toda la gente de Juárez, porque Juárez no le reconoce ese mérito. Incluso cuando entra triunfante en la Ciudad de México, no entra con Porfirio Díaz. Y ese resentimiento lo va a tener durante toda la vida, aunque va a reconocer a Juárez en el centenario con el famoso hemiciclo y le va a dar toda la vida. Pero en fin, lo que quiero decir es que en esta parte, cuando ellos fueron expulsados a los Estados Unidos, se radicalizan. Vean ustedes, empiezan en 1906, participan en la fundación del partido en el 1908, redactan el plan o el programa del Partido Liberal Mexicano. Y ustedes se preguntarán muchas veces, como me preguntaba yo, bueno, ¿por qué se llamaban Partido Liberal? Si en realidad estaban mucho más allá de lo que era el liberalismo de aquella época. Ya el liberalismo del siglo XIX, anticlerical y esas cosas, había sido superado. ¿Por qué? Porque el país había progresado de muchas maneras, de tal manera que se había modernizado. Pero en su modernización
van a pagar la cuota que pagamos nosotros los mexicanos en la modernización, por ejemplo, de Miguel Alemán. Es decir, sí, modernizó al país, pero también modernizó la corrupción. Las formas de la corrupción se hicieron más amplias, más complejas y más efectivas. Ellos siguen trabajando con el periódico Regeneración. El periódico Regeneración va a ser, como decía el propio Lenin, es un elemento fundamental para la lucha, porque es el que va a entregarle a la gente el mensaje, lo que está pasando. Es decir, es la conexión entre la dirigencia, el partido y la gente. En ese sentido fue genial y lo llevó adelante. Por eso Regeneración fue tan perseguida, tan golpeado, y cada vez que lo hacía volvía a vibrar el mundo. Cuando murió su hermano Ricardo, aquí, esta es la parte que quiero, está separada. Ricardo en 1923 se alejó del Partido Liberal. En el 33 participó en la fundación de la Confederación Campesina. No sé si se refiere a la CNC o no, porque también la CNC fue formada por gente del Partido Comunista, que después se agregó con muchas organizaciones, la CTM, la CCI y otros grupos. La fundaron los dirigentes del Partido Comunista, pero muchas veces esos mismos dirigentes, o sin ellos, las organizaciones se adhirieron al Partido Revolucionario Institucional, es decir, al gobierno. Bueno, participó en la fundación de la Confederación Campesina y él se volvió una especie de reliquia respetada por el gobierno. Y él era invitado a conferencias, a pláticas. Hay una entrevista preciosa que le hacen en la Secretaría de Gobernación y que después es publicada en el periódico, en donde él habla de los movimientos del magonismo en Baja California y habla de todo lo demás que hicieron. El movimiento de 1911 en Baja California no es un movimiento solitario, y como lo he señalado siempre que me piden que hable de eso, no se puede entender el movimiento de 1911 fuera del contexto de la Revolución Mexicana. Es parte de la Revolución Mexicana y es parte de un movimiento muchísimo más amplio, incluso del propio Partido Liberal Mexicano, porque no fue el único movimiento que realizaron, ni tenía como objetivo separar la península para vender. Esa es una barbaridad, y no quiero decir palabras más fuertes, son tonterías que se piense eso. No fue de ninguna manera. Estudiantes, volvemos un poquito a los antecedentes. En su juventud, los estudiantes, Flores Magón quiso estudiar Derecho, pero sus inquietudes eran demasiado para estar metido en el aula. Decía, él entendió que tenía que salir a pelear, y lo hizo. En esa época Jesús estudiaba en la Escuela de Jurisprudencia y Ricardo en la Escuela Nacional Preparatoria, que era lo clásico. Aquí hay una escena que quizás no sea real. Posadas, José Guadalupe Posadas, viendo la represión de los soldados y de la policía. Aquí está Leopoldo Méndez, el que después fue el fundador del taller de gráfica popular y que siguió la tradición de Guadalupe Posada. Ricardo Flores Magón y probablemente Enrique o algún otro de los liberales, de los revolucionarios que acompañaron a Ricardo Flores Magón, porque no nada más fue su hermano, algunos de ellos que después más adelante vamos a ver. Lo que pasa es que a mí me encanta este grabado, que es de Leopoldo Méndez, precisamente. Bien. A mí se me hace que falla la batería ya. El periodismo sería su principal arma. Hace rato hablamos de la importancia del periódico. Lenin tenía un periódico que se llamaba La Iskra, no sé si la recuerdan. Iskra quiere decir la chispa, porque tenía una idea muy clara de que la revolución tenía que encenderse. Acuérdense que en los años de Lenin lideraba un partido que se llamaba Partido Socialdemócrata de Rusia y que aglomeraba a gente de varias tendencias, incluyendo comunistas, socialistas y liberales, al estilo
de lo que pasó aquí en México. El periodismo, dice, sería su principal arma. Fueron redactores todos ellos, sufrieron una y otra vez las persecuciones, el que llegaran a la imprenta, les rompieran las máquinas, les incautaran los periódicos, los golpearon a ellos, los metieron a la cárcel una y otra vez. Bueno, esta es una de las muchas páginas de generación. Leer este periódico es un poco pesado y duro porque son discursos muy fuertes, muy avanzados, pero en este proceso se va dando cuenta uno de cómo van evolucionando, cambiando, hasta convertirse en los radicales. Otra fotografía que demuestra la audacia de ellos en la época en que ponerse en contra de lo que decía el presidente equivalía a la muerte, ¿no? Mínimo a la cárcel. Cuando mis amigos historiadores locales hablan, ay, que Porfirio Díaz puso en orden, modernizó el país, hizo esto, el tren, sí, para que se llevaran nuestras riquezas, las fábricas, sí, para que explotaran a nuestro pueblo, el campo producía, sí, pero tenía de esclavos a miles y miles de mexicanos, es decir, y nadie podía hablar en contra, sino, nosotros lo vemos aquí fácilmente, pero ustedes saben perfectamente que eso provocaba que ellos estuvieran en la cárcel y que se fueran al exilio y que sufrieran penas, no solamente ellos, sino sus familias. En Ensenada vivió la última viuda, la última esposa o mujer, compañera de Ricardo Flores Magón, en la miseria, en la pobreza. Sin embargo, siguió siempre fiel a sus ideales, luchando por la educación, por el respeto a la mujer, por los derechos de las mujeres. Es una conferencia que valdría la pena traer. La tiene el cronista de la ciudad de Ensenada, no recuerdo ahorita el nombre de la esposa, en donde refleja, está enterrada en una tumba humilde allá en Ensenada, murió en la miseria, pero siempre fue, es que el ideal, como decía hace rato, el que tiene ideas revolucionarias no puede constreñirse a convertirse en una persona que aproveche las oportunidades. Entonces, hace rato en una ocasión decía el dueño de la librería El Día, dice, mi padre dice, sentía como un pecado, dice, sentía como un pecado el obtener una buena ganancia. No le gustaba hacer negocios, y era el dueño de la librería. Él estaba contento porque la gente compraba los libros de socialismo, de historia, de literatura, de Rusia, de China y de la Revolución Mexicana y de la Guerra de España, porque él fue miembro del Partido Comunista Español. Bien, seguimos. Creo que voy un poco a prisa porque el plan de San Luis, bueno, el plan de San Luis es un plan muy bonito y muy curioso. Es un plan en donde pone la hora del inicio de la revolución, que es una cosa rara, el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde en todo el país. La verdad es que muchos ya se habían, como gente como Francisco Villa, ya se habían levantado tiempo atrás. Unos porque eran ladrones y otros porque habían hecho justicia por su propia mano y los perseguían como criminales, ¿no? Violaron a su hija o a su hermana los de la policía rural y pues fue y ejecutó al que la... y él lo que proclama es la democracia y cambios políticos, y ahí se queda. Lo demás no lo hace. Por cierto, una figura importante es Enrique Bordes Mayel. Él le pidió a 4 personas que redactaron el plan de San Luis y les dijo cómo quería. Y esas 4 personas eran Garza González, Enrique Bordes Mayel y 2 más que ahorita no recuerdo. 4 intelectuales. Por cierto, Enrique Bordes Mayel es otra figura que vale la pena conocer, porque fue precursor de la revolución, fue revolucionario y está enterrado en el Panteón número 1
Es una figura extraordinaria, Enrique Bordes Mayer, vale la pena conocerlo. Vivió 5 años en Tijuana y murió a los 49 años de edad. Otra figura importante, Antes murieron muy jóvenes. otra figura importante, Carranza, un hombre liberal del siglo XIX, que fue gobernador, que fue político. No cabe duda que era un hombre inteligente, pero era un hombre de su tiempo, un hombre del siglo XIX. Cuando llegan los momentos en que se encuentra ante las disyuntivas revolucionarias y le exigen radicalizarse, él dice, no, ¿a dónde vamos? Por cierto, a mí me extraña mucho cuando dice, cuando lo nombran presidente después de la Constitución, y dice, ahora dice, termina la época, la revolución armada, y empieza luminosa la lucha de clases. Yo no sé si él tenía una idea de lo que era la lucha de clases. Ya ven que hoy todo el mundo la niega, ¿no? Incluso AMLO no lo dice, pero AMLO en sus diatribas refleja la situación que vive el país, que es una lucha de clases. La lucha contra los neoliberales es la lucha de clases, de la clase trabajadora contra los ricos, que se buscaron hacerse más ricos y que para eso crearon sus leyes y crearon todo un ambiente que les permitió eso, desaparecer los sindicatos, desaparecer los derechos de los trabajadores. Hoy hay lugares donde no se pueden jubilar los trabajadores, incluso los nuevos maestros no se pueden jubilar como antes, porque los neoliberales crearon leyes para evitar eso. Los diputados y senadores eran nombrados para favorecer a las grandes empresas. Bueno, y las ideales... que llevamos 4 años con López Obrador, ¿qué espera para regresar esas leyes otra vez? Que se restablezcan los sindicatos, que se restablezca el derecho de los maestros y de los trabajadores, que quiten eso de que le paguen por hora a las gentes, o sea, que sea les paguen el día como estaba antes. Sí, como estaba mucho antes. Sí, hay que enderezar eso. Estamos a tiempo. Yo creo lo mismo con usted. Yo creo lo mismo, y creo que los que estamos aquí creemos lo mismo. Estamos y no se diga de Baja California. Tienen derecho a los sindicatos, porque ¿quién los defiende después del Bueno, hay cosas muy importantes. Hoy los sindicatos tienen que reelegirse. O sea, hay una cosa muy importante en ese sentido. Las nuevas leyes sindicales van a obligar están obligando a los sindicatos a que las elecciones sean limpias, sean abiertas, y que los trabajadores opinen sobre los convenios que antes se hacían atrás de ellos, y bueno, esto pone en evidencia a los sindicatos blancos. Precursores de la revolución, bueno, eso creo que también lo entendemos antes de Madero. Eso es muy importante. Dice, la Revolución Mexicana promovida por el movimiento antirreeleccionista, ellos se consideran precursores de esto. Sin embargo, esta es una parte que yo quiero destacar mucho. Esta parte es, aunque Jesús simpatizaba con Madero e incluso llegó a colaborar con él en su gobierno provisional, Ricardo y Enrique no compartían el proyecto maderista, naturalmente. Programa del Partido Liberal. Se produce en el 2008, si no me equivoco, ¿no? Perdón, en el 1908. En 1908, 2 años antes de la Revolución Maderista, creen el Partido Liberal. Nada más que debo decirles a ustedes una cosa. Aquí se plantean algunas cosas muy importantes que después la gente de la Constitución las toma para incorporarlas a la Constitución. Solamente las más destacadas, las más importantes, el derecho de los trabajadores. Si ustedes se dan cuenta, en México no existe la propiedad privada absoluta. En Estados Unidos, un dueño de la tierra es dueño de la tierra hasta el infierno y de la tierra hasta el cielo. O sea, él está aquí, pero es dueño de todo lo que hay abajo y arriba. En México no. En México la tierra es propiedad de la nación y se la puede prestar a las personas como propiedad privada para su uso. Y claro, se ha extendido hasta muchas cosas. Ya ven que son dueños de playas y algunos hasta de la frontera. Tijuana es, nada más, en la pura playa de Tijuana tenemos ejemplos de lo que es abusar
de los metros que debe haber, son 50 metros que deben estar separados, y hay una construcción a la entrada de playas que se dice que es de Kiko Vega, que rebajó el cerro y que no tiene esa distancia de la línea. Y todos los que viven en terrazos de Mendoza, que viven pegados a la línea, sus jardines llegan hasta el cerco. Su cerco es la línea internacional. Y no se digan los que llenaron de casas y edificios prohibidos por la ley. Los programas de la ley hasta el 2030 prohíben la edificación de edificios de más de 4 pisos o mercados como el Walmart en playas de Tijuana. Muchos de nosotros hemos peleado durante años denunciando eso y nadie se da cuenta. Bueno, el Partido Liberal el programa es redactado por Flores Magón y Juan Sarabia. Mucha gente no sabe quién es Juan Sarabia. ¿Saben que hay una calle que se llama así aquí en Tijuana? Sí. Ah, pues es esta que está allí. Juan Sarabia, bueno, pues es uno de los redactores del Plan de San Luis. Es más, Flores Magón... Claudio Sarabia es uno de los defensores de 1911 en Ensenada. Y el otro Sarabia es un aviador, el que está en la colonia Aviación. Así es que los 3 Sarabias son personas distintas. Uno es de los defensores de Ensenada, gente propietario de tierras allá. Porque ahí en la Ruiz Cortines hay una sí, calle, ahí viví yo, en la Claudio Sarabia. La calle Claudio Sarabia, ahí viví yo en el número 25, 14 años de mi vida. A todas las calles de la colonia Ruiz Cortines Yo vivo ahí, Sí, son defensores de 1911. Sí. Manuel Por Mesa, se llama defensores, Santiago de la Ruiz Cruz, Matías Cayetano Gómez. Pérez, menos la calle que va hacia allá, que es un educador oaxaqueño, Gómez. ¿Cómo se llama? Matías Gómez. El profesor Matías Gómez, un gran hombre, por cierto. Bueno, ¿qué digo? Ahora, fíjense ustedes cómo ellos comenzaron a organizar la revolución social mediante insurrecciones y huelgas. O sea, influyeron en mucha gente. Cananea, Río Blanco, Acayuca y varias insurrecciones menores en poblados del norte y otros lugares. Ellos empezaron con las incursiones desde el norte a Puebla. Yo creo que los Flores Magón organizaron alrededor de unos 25 insurrecciones en distintos lugares del país. Y el problema es que, como eran radicales, ni las mismas gentes que se simpatizaban con la revolución los apoyaban. Es muy difícil, es como aquí en México. ¿Qué pasaba con los comunistas en los años 20, 30, 40, 50? Se los toleraban, pero había que golpearlos, había que hacerlos a un lado. Ahí me dijo una vez un dirigente del PRD que llegó a ser muy importante, me dijo: yo con los comunistas no quiero nada. Si veo un comunista, trataré de deshacerme de él. Que no colaborar con los comunistas. Yo me reía si supieras que está rodeado. Por eso no entré yo al PRD. Qué bueno. Sí, que decía, sin embargo, el gobierno de Díaz y el de Roosevelt. Cuando decimos el gobierno de Díaz, estamos hablando del dictador de México, y de Roosevelt, no el Roosevelt democrático de la Segunda Guerra Mundial que se llevó también por Cárdenas, sino de Theodore Roosevelt, el colonialista, el duro, el que dominó, el que pues era un belicista, ¿no? Esta parte, dice, en 1900 organizaron nuevas insurrecciones en la frontera con los Estados Unidos que fueron derrotadas por falta de recursos y organización. Yo decía hace rato que platicaba con mis compañeros que efectivamente Flores Magón no era un estratega militar, era un ideólogo que sabía perfectamente. Yo creo que él tenía una idea muy clara de lo que tenía que hacerse y cómo, pero también era un ideólogo radical. Él no estaba de acuerdo con el programa del Partido Liberal Mexicano ya en sus últimos tiempos. Le dice: no, eso no está atrasado. Me lo cambiaron. No se lo cambiaron, pero es que ahorita vamos a ver cómo Juan Sarabia, de ideas socialistas, o sea, no radicales, atempera aquello, porque es efectivamente gracias al socialismo en el mundo se tienen reformas importantes para vivir mejor, la creación de los derechos sindicales, la jornada laboral de 8 horas,
la protección a las madres y a los niños, el seguro social, la educación gratuita. Todas esas son conquistas que el socialismo trajo. Hoy la gente se esconde y dice, ay no, el comunismo, qué horror. El comunismo, no hay ningún país que sea comunista en el mundo, ni ha habido ningún país que sea comunista. El comunismo nunca se ha logrado. Lo que hicieron en la Unión Soviética y las dictaduras del este son aberraciones históricas. Y perdóneme, pero yo también, algunos de los líderes de América Latina que se presumen socialistas, creo que no lo son. Porque creo que el socialismo conlleva libertad y democracia. Me dicen, entonces no socialismo. Claro que sí. Lo que pasa es que van a ver ustedes, por ejemplo, el pensamiento de Praxedis Guerrero. Bueno, este es Bakunin, ¿no? Uno de los principales creadores del anarquismo o del anarcosindicalismo, que fueron los que abonaron las ideas de Ricardo Flores Magón, y en una época tan dura y difícil como esa, ellos soñaron en un futuro extraordinario que yo creo que era difícil entonces y hoy también. Yo creo que es muy difícil que se pueda pensar en esto. El magonismo buscaba reformas profundas, esto es verdad. Permítanme que lea esto porque, aunque no es mi intención leer todo lo que está aquí, creo que algunos fueron pocos los que asumieron las ideas anarquistas en la lucha revolucionaria. Eso también fue la razón de la división de los grupos liberales, porque ya los grupos liberales de entonces ya no eran tan liberales al estilo liberal del siglo XIX. En realidad estamos hablando de revolucionarios. Pues mientras algunos buscaban solo reformas políticas, los Flores Magón buscaban reformas económicas y sociales que los llevó a plantear la abolición del Estado. Esta es una decisión muy dura y muy fuerte. Yo no sé si en estos momentos yo estaría seguro de decir, hay que abolir el Estado, jóvenes. No, pues, y qué decir, nos iban a decir los narcos, claro que sí, adelante, jóvenes, hay que abolir el Estado y déjenlo todo a nosotros. Y la propiedad privada, como parte de una revolución social. La concepción de que la propiedad privada es un robo y que la propiedad privada se inicia en el momento en que, mejor dicho, que el esclavismo se inicia en el momento en que se inicia la propiedad privada, con la agricultura y la domesticación de animales, como parte de una revolución social y la política y económica de carácter libertario. Gracias. Pero no es... A ver, ahí yo no lo entendí muy bien. Perdón. La propiedad privada es significado de... La propiedad privada es parte de la enajenación del individuo en la sociedad, porque permite que la gente pueda apropiarse de manera inusitada y dejar a otros. Es lo que pasa. Bueno, pero si pagas tú... Bueno, pero esto es ahorita, pero antes no. Antes, nomás era apropiarse así sin pagarla con producto de tu trabajo, por ejemplo. Eso estaba prohibido antes y... No estaba prohibido, al Te contrario. daban del derecho de tierra y te lo regalaban. Simplemente... Lo que pasa es que alguien dijo esto es mío y los demás pudieron creerle y ya. Pero no me refiero a eso. Y para deshacerte de tu bien, lo comercializas, te dan dinero por él, ¿verdad? Lo vendes. Entonces supuestamente eres dueño del pedazo. Pero en México no, en México la propiedad privada en el fondo no existe. La nación es la dueña de todo, pero el Estado ha creado leyes para permitirle a los individuos que tengan propiedades, pero no son absolutamente dueños de ellas. Por ejemplo, hace lo que ponía de ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos se encuentra oro en su terreno, es suyo, hay petróleo en el terreno, es suyo. Y con nosotros no. Si hay, es más, si encontramos una vasija llena de monedas de oro, no son mías. Tengo que dar parte de la autoridad. Y si no lo hago, me pueden meter a la cárcel. Pues si no nos vayamos lejos, el agua no puedes hacer un pozo de agua. Así es, también. Te lo tienen que autorizar. Tiene que estar autorizado. ¿Por qué? Porque es propiedad de la nación. Todo, las tierras y el agua, solo el aire.
Y también nos lo cobran, la SED nos cobra el aire y duro. Cobramos Todo el tiempo, ya ¿cuántos cuando meses era sin que agua? pagan una vez Y- para cobrarlo por respirar. Ahora Sí. tampoco, para allá vamos. Bueno, dice, el movimiento, el magonismo, corriente radical de la revolución. Esto también es muy importante verlo. Dice, el grupo que capitaliza este gran movimiento social se ve obligado a adoptar algunos postulados programáticos. O sea, la gente de la revolución tiene que tomar postulados programáticos del magonismo, o sea, los derechos de los trabajadores, el derecho a la tierra, artículo 123, artículo 27, Tierra y libertad. digo, para dar carácter revolucionario a ese documento que nació muerto. Ese es el punto de vista de un simpatizante del anarquismo. La constitución política del 17 dice nació muerto, porque no se le respeta, y porque no solamente no se le respeta, sino ha tenido extraordinarias reformas, que hay artículos en que totalmente contrarios al espíritu con que fueron construidos en el constituyente. El otro día dio una conferencia aquí en Tijuana, el día 6 de febrero, el doctor Diego Valadez, que es uno de los constitucionalistas más importantes del México actual, de los que están vivos, porque la mayor parte se ha muerto. Y él nos explicaba las veces que ha sido reformada para una y para otra cosa, cómo le sobran textos. Incluso hay textos en la Constitución que deberían de estar en terceras leyes. Es decir, la Constitución tiene un artículo que toca cierto problema, del cual deben hacer un reglamento, y ese reglamento puede tener códigos menores, pues están en la Constitución, en donde nomás falta que digan a la hora y cuándo debe hacerse las cosas. A eso se refiere. La Constitución, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos no ha sido reformada nunca, tengo entendido, ¿no? Casi no. Que las únicas que tienen enmiendas, creo que son 20 y tantas enmiendas, no conozco muy bien la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué hicieron enmiendas? Para no tener que reformar la Constitución, porque ellos tienen este principio que la Constitución debe ser entendida por todos los hombres y mujeres del pueblo, hasta los más sencillos, hasta los que no sepan leer y escribir, que se lo digan y las entiendan. Debe ser un documento fácil de leer. Si ustedes ven, en algunas, nuestras leyes son bien complicadas. Bien, entonces dice, fueron tomadas por el gobierno, por el poder, para darle cierto viso de revolucionario. Sin duda, el magonismo constituye la principal fuerza de oposición a la tiranía, pero no logra hacer triunfar su avanzadísimo proyecto social, que eso es verdad también. Bien ustedes, sí, no fue solo Ricardo Flores Magón, no fue solo su hermano, no, sino que hay una serie de figuras importantes que debemos reconocer, por lo menos, como decía el poeta Salvador Novo, cuando hace un homenaje a la flor, dice, oh flor, milagro múltiple, dice, lo único que puedo hacer para reverenciarte es decir tu nombre y proclamarlo, por lo menos decir sus nombres, ¿no? Librado Rivera. Librado Rivera, que es uno de los más importantes. Carrillo Puerto, que es otra figura, fue gobernador y que aplicó en su estado los principios magonistas. Indígenas como Fernando Palomares, que murió en Los Ángeles y que participó en el movimiento de 1911 en Mexicali. Él traía armas para los... O Ignacio Gutiérrez, no lo conozco. Mujeres como Modesta Bascal, Conchita Rivera. Modesta Bascal probablemente esté relacionada con el Abascal de la Unión Nacional Sinarquista, que también vivió en Baja California. Conchita Rivera, Trinidad Saucedo, obreros y empleados como Hilario Salas, Cándido Donato Pavón o Esteban Vaca Calderón. Yo creo que él es muy conocido porque fue uno de los que participaron en la huelga de Cananea y llegó a ser uno de los constituyentes del 17. Obviamente iba a presentar estas ideas. O Manuel M. Diegues,
Juchitecos como Adolfo Gurrión, los chihuahuenses Prisciliano Silva y Manuel Chao, que también participaron en la revolución, muy importantes, o el guerrillero poeta guanajuatense Edis G. Guerrero, que murió a los 20 y tantos años. Son figuras importantes que colaboraron con Ricardo Flores Magón, lo siguieron, y algunos como él murió a pesar de que le prohibieron hacerlo. Librado Rivera: las ideas, por bondadosas que sean, no se imponen, se exponen para que las acepten quienes las consideran ajustadas a la verdad. Librado Rivera. Librado Rivera, ahorita vamos a ver cómo lo acusan de, perdón. Librado Rivera es uno de los magonistas radicales, pero al mismo tiempo tiene este principio que es importante: no se imponen. Yo creo eso. Ahora, lo hacen más difícil todo. Lo hacen más difícil todo porque generalmente este es Juan Saravia, es corredactor del plan, se separó de Ricardo Flores Magón y desarrolló su propio pensamiento. Y sí, Juan Saravia, que murió en 1920, redactor final del programa, del 1 de julio de 1900, moderó las tendencias anarquistas. Él era socialista y comunalistas que se expresaban en él, dando a este documento pragmático un corte reformista. Por eso se separaron Juan Saravia y él. A Juan Saravia se le considera pues moderado, reformista. Sí. Y esta figura que duele mucho saber que se murió siendo tan joven, era un poeta, un intelectual, se le prohibió que fuera a actuar, pero él dijo: no, yo tengo ideas y las tengo que poner en práctica y luchar por ellas a una costa de mi vida. Y así fue. Aquí se narra en palabras más o menos, él participó en varias acciones, dictadura de Porfirio, los periódicos Alba Roja. Alguien me decía: oye, pero ¿qué es eso del sindicato Alba Roja? ¿Y por qué? Dice: pues si es alba es blanco, como una blanca roja. Bueno, le digo, es que el alba no solamente es blanca, sino que se refiere al nacimiento del día, pero ahora con un resplandor rojo, o sea, socialista. No, aunque ya el sindicato Alba Roja ya no existe, ¿verdad? ¿Ves? Como todo. No saben. Lo cooptó. El sindicato Alba Roja hizo una de las cosas más horribles que se pueden suceder. Expulsó o dejó fuera a todos los jubilados. Y se quedó con sus propiedades. Todo lo que los jubilados compraron para el sindicato Alba Roja a lo largo de su vida como trabajadores del hipódromo, cuando un buen día, ya con Han a la cabeza, los corrieron. Los antiguos hicieron maniobras y los dejaron fuera. Ellos se defendieron como pudieron, pero también compraron a los abogados que ellos... Sí, que ellos como suele suceder. les compraron los abogados y los abogados los traicionaron. ¿Sí? Medio estilo. Bueno, sí, cosas de esas. Como nosotros, si nos dejamos, también tenemos yo soy socio de un sindicato, fundadora, y si nos dejamos, pues lo pueden vender, pero sí vale unos 2-3 millones de dólares. Sí, claro. Y también... Y la gente ya está olvidada, pero es una propiedad muy grande. Es lo que hacen. Vivo se da cuenta. Mi suegra trabajó en el hipódromo, fue cajera del restaurante más grande y era dueña de varios edificios. Nada. Sí. Pero compraron o sea, no solamente los dejaron fuera, sino compraron los abogados. Que eso es muy común, Les ¿no? quitaron todo lo que habían creado entre ellos como sindicato. Sí. No. Inocentes palomitas cayeron. No, de aquí nada más. Es que la maldad es muy grande de la gente. Dice, en septiembre del 10 se publicaron en Regeneración 3 episodios revolucionarios ocurridos en 1908, en los cuales Guerrero narra incursiones de los guerrilleros libertarios del PLM en los poblados de Las Vacas, Oyacuña, Viesca y Paloma, con el fin de iniciar una revolución social que se propagara a toda la República Mexicana.
esto, por eso digo, lo de Tijuana y lo de Mexicali era parte del mismo movimiento. Guerrero tomó el poblado de Corralitos el 27 de diciembre, al día siguiente reclama la rendición de Casas Grandes, sin éxito, y el 29 por la noche ataca Janos, y a la mañana siguiente la plaza es tomada por los rebeldes. Ese mismo día muere Tragedis G. Guerrero en circunstancias poco claras. Yo no, hasta no, que no vine aquí, me doy cuenta de que Tijuana y Mexicali aparecen en la historia. ¿En dónde? Creí que Tijuana y Mexicali aparecen en la historia. Yo ni sabía que aquí se había habido sí, quien defendiera este pedazo de Había tierra. muy poca gente, pero sí. No, pero tenía 300 habitantes la ciudad de Tijuana. En Mexicali tenía 100. Fíjese. ¿Saben qué era lo importante en Mexicali? No sé cómo se La defendieron. construcción. La construcción, Y el algodón. en 1910, la construcción de las empresas norteamericanas. Cuando el coronel Celso Vega va con su ejército a Mexicali, no va a combatir va a defender las construcciones de Estados Unidos. Baja California Norte estaba el poder de extranjeros. Por eso, ¿cuál defensa de la soberanía nacional de los defensores de 1911? Si estaban... pues, el Estado, o sea, el territorio, todo lo que era el territorio estaba en manos de extranjeros. Sí sabe que la línea internacional estaba allá hasta donde está Santa Ana. Claro, sí, pues Santana Hasta allá vendió. estaba. No, Santana, casi llegando a Los Ángeles, el cerco de la división de Tijuana, de México, sí. llegaba hasta allá y mire Pues cómo han ido recorriendo. Antonio López de Santana fue quien Fue el que vendió. Sí, Bueno, esa es otra historia un poco esa es otra historia, No, me complicada. refiero Nada al más. cerco. Pero- Lo han ido moviendo. Pero miren, Ahorita porque ya te tocó lo con que la hay que casa, ver entonces, son ya los moviendo. documentos. Y el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 señala claramente que la división entre las dos Californias Ajá, ahí está. debería ser desde el punto donde está el río Colorado con el río Gila, en línea recta hasta el Pacífico, o sea, en línea recta, pero en línea recta hasta un punto situado en el mar Pacífico, una legua marina al sur del puerto de San Diego. ¿Y sabe dónde lo pusieron los gringos? Una legua marina al sur de la bahía de San Diego, o sea, playas de Tijuana. Entonces, la línea recta no es paralela a Ecuador, sino es una línea así. Y yo, durante muchos años de niño, creí que Tijuana era la parte más al norte del país. No, es algodones en el Valle de Mexicali. Por eso. Pero nadie ha querido reclamar eso. Y está en la ley. ¿Y las Islas Coronado? Las Islas Coronado son nuestras. Pero las islas que están frente a California son por ley nuestras. Pero como nunca las reclamamos, bueno, seguimos porque eso es como para Eso es otra historia. Ahí verán, si quieren nos armamos ahorita entre todos y vamos A reclamarla. unos cocolazos. Bueno, estas palabras no son mías, es de un historiador muy importante que se llama Marco Antonio Samaniego, con el que en términos generales no estoy tan de acuerdo con él, porque él no termina de tener una posición. Dice, en junio del 2011, un contingente armado ocupó las poblaciones de Mexicali, El Álamo y Tijuana en el distrito norte de la Baja California. El 29 de enero, bajo la bandera del Partido Liberal Mexicano, tomaron el poblado de Mexicali. Pero, un momento, eso es una cosa. La toma de Mexicali fue hecha por mexicanos. José María Leiva y otras figuras que estuvieron ahí y que eran mexicanos. Hay una mujer incluso que va a tener una actividad muy importante, se llamaba, ¿cómo se llamaba la candidata gobernadora contra Margarita, ¿no? Margarita Villa? Esa era Margarita Villa, pero es otra Margarita Villa. Margarita Villa trabaja directamente con ellos y se va a quedar en Mexicali, y cuando todos se adhieren, todos los de Mexicali, los revolucionarios se adhieren a Madero, ella se va porque no está de acuerdo. En cambio, los que están en Tijuana pues no eran mexicanos, la mayor mayoría eran extranjeros, solo el 10% eran mexicanos, y no eran totalmente, es decir, no eran ciudadanos mexicanos modernos, sino eran indígenas de Baja California.
todo mi respeto a los indígenas de Baja California, pero ellos no eran considerados como gente importante. Eran quiliguas, eran paipai y Cucapás. Eran 3 grupos exactamente. Todos murieron. Entonces, y la misma fuerza que tomó Tijuana el día 9 de mayo de 1911 estaba diezmada para el día 22 de junio, que daban la mitad o la tercera parte de los que habían tomado. Cuando los atacaron el día 9, eran un grupito que no llegaba a los 100, quizás 79 hombres mal armados y algunos soldados, porque el subteniente Miguel Guerrero, de 19 años de edad, había sido herido la noche anterior en un ataque nocturno, de esos de pica y huye, y a la hora de matarle 3-4 gentes a los magonistas, le disparan y lo hierren en un glúteo. Ya saben cuál es el glúteo, ¿verdad? El otro día decía yo, no, pues como decía mi abuelito, esa parte de la espalda donde pierde su casto nombre. Bueno, luego dice, entre ellos hubo rancheros de Baja California. Al poco tiempo se sumaron 2 grupos de indígenas de la región, uno comandado por Emilio Guerrero, quiliguas y paipais, y otro formado por Cucapás. También los indígenas tenían muchos resentimientos porque los hombres blancos les habían robado sus terrenos. Imagínense ustedes, en Tijuana, hace unos 1500, quizás 2000 años, todo este territorio era Kumeyaay y no hay un solo asentamiento Kumeyaay. ¿Por qué? Sí hay en el Valle de Guadalupe. Sí, pero el Valle de Guadalupe está en Tecate. No, me refiero a que en el territorio de Tijuana no hay asentamientos indígenas. Están alrededor porque fueron empujados por los rancheros hacia allá, igual que en el Senado. Nombres importantes como Loperena, como Machado, como iba a decir Crosway, pero no es cierto. Rosadito. No, pero Crosway es un apellido irlandés, de un marinero que incluso tiene una vida novelesca y todo eso, que publicamos en un libro que hicimos en el gobierno. Importante. No, no es Crosway, es otro personaje importante. ¿De Rosarito? Uno que fue juez, el primer juez que tuvo Tecate y que tenía Tijuana. Ahorita se me va a ver. Es que son tantos nombres que a veces se pierden. Ellos robaron tierras, les quitaron y ponían cercos y luego los caminaban más y luego más hasta que se agenciaron grandes territorios. Bien, los indígenas estaban del lado de los invasores o de los magonistas porque les hablaron de la revolución. De igual forma se unieron esta es otra parte, principalmente estadounidenses. Estos eran miembros del Partido Socialista Americano, de la IWW, así como simpatizantes de la revolución, sin que necesariamente se identificaran con Francisco I. Madero o Flores Magón. Asimismo, hubo interesados en buscar la anexión de Baja California o en particular del Valle de Mexicali. Eso dice Samaniego. Yo lo dudo un poco. Eran aventureros que venían por lana y porque les prometieron tierras. Y muchos de ellos habían participado en otras partes del mundo en eso. El grupo fue derrotado tanto por las acciones militares de la tropa que llegó con este fin, como por las profundas diferencias entre los integrantes. Hace rato platicaba José Luis de que como era un grupo democrático, todo tenían que decidirlo en asambleas. Imagínense, el jefe allá en Los Ángeles no era una estratega, y aquí todo lo decidían. Incluso aquí estuvieron 44 días en Tijuana, y en esos 44 días tuvieron 3 jefes. Uno de ellos con las ideas magonistas, el otro, Sam Wood, creo que murió, y el otro, que era un pillo, se fue cuando vio que no podía. Él aceptó incluso la presencia de Dick Ferris, un loco que dijo que él iba a ser el presidente de la República de Madero y que iba a crear este estado. Eso dijo él. La República Turista, no, Deportiva. La República Deportiva. Quería ser acá casinos, no, lo que ahora hay con hard rock.
Además, Price se llamaba el que permitió en Tijuana los juegos de azar, la prostitución y la venta de drogas. Era un pueblecito, era una aldea de 300 habitantes, de las cuales la mayoría eran mujeres, la tercera parte eran varones y la otra tercera parte eran mujeres y niños. Incluso cuando ya sabía que iban a venir los vagonistas, se fueron, pero no les llamaban vagonistas, les llamaban revoltosos y por la decisión del propio Porfirio Díaz les llamaron filibusteros. Y como Baja California había sido asediada una y otra vez por filibusteros, ¿qué son los filibusteros? Los filibusteros son una especie de piratas de a pie, que llegan y se apoderan de las tierras. Tuvimos la última invasión curiosa, antes de que existiera Tijuana como Tijuana, en 1854, Antonio María Melendres, allá en el Álamo, al sur de Ensenada, venció con sus tropas de gente del pueblo a los filibusteros comandados por William Walker. William Walker entró a Baja California por algodones en 1847. Le gustó esta zona y volvió en el 54 para apoderarse de todo, pero le fue muy mal. Tan mal que lo persiguió por allá por el Boulevard 2000, que debo decirles, en ese tiempo todavía no existía. Y pasó por donde está antes de llegar ahí por el Cañón del Padre, antes de llegar a la caseta de cobro, que tampoco existía. Digo, yo sé que ustedes saben que no existía. Y los expulsó y le perdonó la vida. Después de eso quiso hacer lo mismo allá en Honduras y Guatemala, nomás que allá no le perdonaron la vida y lo mataron en Honduras, lo ejecutaron y ahí está enterrado. Bien, Al Bravazo, apoderarse de las tierras al Bravazo entonces, ¿no? sí quería fundar la República de Sonora y Baja California. Es que muchos quedaron con la idea de que era posible hacerlo de Texas, pero ya el México de 1911 no era el México de 1946 y 47. Las grandes extensiones abandonadas y lejanas del centro, la gente de Texas, los propios tejanos, o sea, los mexicanos tejanos, combatieron a las tropas mexicanas. ¿Por qué? Porque odiaban al gobierno. Es como muy lejos. Ha sucedido antes, aquí en Tijuana incluso ha dicho gente, no, ese gobierno cuando subieron el IVA al 16%, muchos decían deberíamos de separarnos del gobierno. Bien, esta es otra parte interesante. Ay, se cambió ya. Bueno, yo sé que estos textos muy largos, no tuve tiempo de cortarlos, pero esta es la justificación de la gente. Si ustedes lo leen, dice: la mayor parte de los residentes de Baja California a finales de febrero y principios de marzo se organizaron para defenderse de lo que empezaron a llamar un movimiento filibustero. Dicho término se utilizó con el significado de que era un grupo que pretendía anexar Baja California a Estados Unidos. Habitantes del distrito colaboraron con el ejército federal y ayudaron de diversas formas a lo que llamaron desde entonces la defensa de la integridad nacional. Dado el éxito de su organización, la imagen de haber cumplido con la patria al defender su territorio quedó como una gesta heroica. Para ellos, el intento de anexarse se vinculó con el nombre de Ricardo Flores Magón y otros personajes como el promotor de espectáculos Richard Ferris. Es decir, como si fuera la misma gente, que son dos figuras totalmente ajenas y distintas. ¿Quién había propuesto, como otros, la anexión de la península a Estados Unidos? Entonces, aquí se creó una serie enorme de confusiones y la presencia de extranjeros, sobre todo del último grupo que llamaron la Tercera División, hizo creer eso. El otro problema es que Ricardo Flores Magón nunca vino a Tijuana, siempre ni a Mexicali. Ricardo y Enrique y los otros líderes del Partido Liberal permanecieron en Los Ángeles, allá estuvieron. Incluso algunos de los impuestos que se recabaron en Tijuana se los enviaron para que se les mandaran armas. Nunca contestó Flores Magón. Pero Flores Magón publicó en el periódico Regeneración que la revolución estaba triunfando en Tijuana. A mí me parecía eso un exceso. Nunca estuvo él aquí. Entonces, es cuando yo critico un poco su propia posición. Un general que no sabe quiénes son ni dónde andan
sus soldados. Yo creo que ahí peca él de idealismo y de confianza, de creer todo eso, pero la verdad es que en el fondo él no confiaba en Price se llamaba, y en Sam Hood, que eran verdaderos aventureros. Incluso Price se puso de acuerdo con el otro chango, Richard Ferris, que era un actor, payaso, cirquero, etc. Y le pareció bien que todo eso. Incluso llegó y puso una bandera de él, una bandera que se parecía a la de los Estados Unidos, nada más que algunos de los magonistas lo rompieron, la tiraron. Dicen que también se levantaron banderas de Estados Unidos. Yo tengo entendido que nunca hubo bandera de Estados Unidos. La bandera que había era la bandera rojinegra de los anarquistas. Algunos pensamientos: los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos. Los resignados son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y falta de carácter hacen lento y doloroso el avance de las sociedades humanas hacia la libertad y la felicidad. Esta es una reflexión muy profunda, muy certera de lo que pasa en la realidad. ¿Cuántas veces el genio perece, rota las alas por la resistencia de las masas? Por la resistencia de la propia gente. Así son las masas estúpidas que no marchan, y si alguien quiere ponerse en marcha, le rompen las piernas. No vuelan, y si alguien quiere volar, le hacen pedazos las alas. Aquí está, es una frase llena de amargura, pero el fracaso de la revolución que él encabezó y por la que pagó tantos de los mejores años de su vida en las cárceles. Esto hay que entenderlo. Pues ahí refleja en sus ideales, ¿no? Y su frustración. Pregúntele a Zaragoza qué pensaba de los poblanos. Que le daban de comer a sus soldados, le cerraban las puertas de la ciudad, los odiaban. Dijo, esta gente es gente mala, dijo. El día que ganamos la batalla del 5 de mayo, pusieron crespones en las puertas, crespones negros en las puertas. Tenían preparado para la llegada de los franceses una gran fiesta. Sí, terrible. Qué chaquetero. Malinchistas. Malinchistas, chaqueteros. Bueno, muy religiosos. Todavía hay quien dice, ay, qué lástima que no nos conquistaron los americanos totalmente. Los franceses. No, ahora de los americanos no. En México estaban las muchachas de buena sociedad, estaban esperando la llegada de los oficiales franceses, pero no así en la provincia, de ese tiempo, donde llegaron los aristócratas. oficiales franceses y mataron y violaron. Sí, hay imágenes que la gente no se puede imaginar a los guapos oficiales franceses matando, asesinando mujeres después de violarlas, matando a sus esposos. Hay una escena totalmente brutal que es la de Concordia en Sinaloa, donde un coronel francés dice, van a llegar a Concordia, dice, pero ahí no ha pasado nada, dice, mejor que sepan que aunque sean inocentes, vamos a ser duros con ellos. Llegan, interrumpen una boda, toman a la muchacha en público, la violan varios soldados y empiezan a matar a la gente. El marido, el novio o el esposo recién casado huye y se va o logra sobrevivir. No sé qué pasa, que mucho después, cuando ya tienen presos a los soldados franceses, dice, ando buscando al oficial o al coronel fulano de tal, dice, que estuvo en Concordia, y se lo presentan y dice, ¿tú hiciste eso? Saca su puñal y lo desgarra ahí mismo delante de todos. Tú hiciste eso. Aquí estoy vengándome. Mataste a mi esposo. Esos hermosos, guapos oficiales franceses eran crueles, malvados, perversos a la hora de matar tanto. Por eso yo odio cuando dicen, ay, pobrecita, la emperatriz, lo que ella sufrió. Carlota. Pues sí, era la culpable. Hay una escena muy interesante entre Maximiliano y Miramón, que la víspera de su fusilamiento dice Miramón, y pensar que yo estoy aquí por no haberle hecho caso a mi esposa. Y yo también. Y le dice Maximiliano, pensar que yo también estoy aquí, pero por razones contrarias, por haberle hecho caso a mi esposa. Es que ella fue la que lo indujo, ella es la que quería. Sí, porque iba a ser. Esta es otra frase tremenda, ¿no? Esta también es importante, dice, solamente los anarquistas sabrán que somos anarquistas y les aconsejamos que no se llamen así
para no asustar a los Asustar a los imbéciles. imbéciles. También es muy pesado esto, ¿no? Puede utilizarlo de otra manera, pero hay amargura Es lo también. mismo que el socialismo ahora. Los que se gustan con el comunismo. Los socialistas, ¿no? Dos Bueno, es que personajes ahora importantes de partido. Ahora recientemente uno dice, ahora hace más falta el socialismo que nunca, pero ahora mismo es muy difícil lograrlo. Y el otro dice, no se puede realizar el socialismo en México en estos momentos. O sea, si te das cuenta, ¿no? Sí, creo Ahora que... ya no somos comunistas, ahora somos humanistas. Oh, no. ¿Ahora somos qué? Humanistas, libertad, El fraternidad. socialismo es humanista, porque todo lo que ha hecho. Yo diría Sí. soberanista, ¿no? Bueno, Bueno, eso dicen, globalistas, soberanistas. Aquí viene el último manifiesto magonista, que es una exhortativa a los anarquistas del mundo para que el borde de este abismo de barbarie, que era la primera... Este manifiesto le causó a Flores Magón otro encarcelamiento, porque aquí está haciendo propaganda para que la gente no vaya a la guerra, está en contra de él, pero tiene razón. La primera guerra mundial fue una estupidez, y la segunda guerra una gran estupidez que le causó muchos grandes daños a la humanidad, de la cual todavía no terminamos de reponernos. Y después de la muerte, de terminada la Segunda Guerra Mundial, no ha habido un solo minuto de paz en el mundo, un día en que no haya guerra en alguna parte del Pues mundo. ahorita estamos en la Tercera Guerra Mundial. Pues Sí, estamos en vísperas, estamos a punto. No, estamos ahorita- ya estamos, nada más que ahorita es está en sus económico. inicios. Se está gestando. Está en sus No, ya inicios, se están pero esa matando, es ya la se están Tercera Guerra matando. Mundial. Bueno, en Rusia sí, Ucrania, Ucrania. Ucrania. Bueno, Ya está. pero en Medio Oriente también hay muchos pleitos. Pero no se Irán, acaban las de Medio Turquía. Oriente, nunca se han Y en acabado. África no se diga, en África hay pueblos donde Sudán y Kenia, en otros lugares donde están los grupos revolucionarios, de que llaman revolucionarios, peleándose mientras la gente se muere de hambre. Pero y el COVID, eso es una forma también de atacar, ¿eh? Nos atacaron a todos, o sea, el COVID es una arma, o sea, son armas Biológica. Sí, biológicas, yo así es. creo que eso fue. Sí. Sí. Dice, vean lo que dice aquí, dice, dicho manifiesto costaría el 9º encarcelamiento. El 9º. En los güeyes, pues, Dicen que murió de 49 años Se la pasó la y cárcel. toda su vida, nueve más de la meses en mitad la de su cárcel. vida se lo pasó en la La cárcel. cárcel, pues, Dicen que Claro que tuvo estudiar, como 20 y tantos años de cárcel. Ya vamos a terminar, porque este era... ¿Ya? Después de la derrota de Baja California, la Junta Organizadora continuó sus actividades en California, pero entonces fueron perseguidos y los metieron a la cárcel por violar las leyes de neutralidad en los Estados Unidos. Los integrantes en la cárcel, la Junta de California publicó un manifiesto del 23 de septiembre con rasgos claramente anarcocomunistas y del que convocaban a los revolucionarios mexicanos a luchar contra la autoridad, el clero y el capital. Pero qué cinismo. ¿Dónde se gestó el asesinato de Madero? En la embajada norteamericana. ¿No es una intervención al país? Eso. Aquí dice que Zapata invitó a Ricardo Flores Magón. Eso es ¿Dónde no ha espaldas, intervenido ¿sí? Estados Es Unidos? como cuando te dan ¿Dónde por la no? espalda. Aquí dice que invitó Zapata a Sí. Ricardo Flores Magón. Acuérdense que estaba Soto y Gama, que era simpatizante de él, y era gente que estaba con Zapata. Dice que lo invitó a que viniera a unirse, pero parece ser que no confió en que para Flores Magón la revolución no era un asunto de confianza, sino un conflicto entre capital y trabajo. Entonces no quiso ir con la gente de Zapata. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Algunos magonistas se fueron con Zapata. Sí, Y también con Madero. De ahí salió lo de Tierra y Libertad. No es de Zapata, sino Sí. es de Magón. ese es un término anarcosindicalista, Ah, sí. incluso no es de aquí. No, es de España. Es español, así es. Búsqueda de un refugio nuevo, pues se vuelve a incorporar a las tareas de edición, quieren hacer otra vez el periódico y se suspendiera a finales del 15, pero entonces ya había muerto Anselmo L. Figueroa y decidió trasladarse con un grupo de compañeros a una granja ubicada en el distrito de Endel de Los Ángeles, en donde pusieron en práctica sus ideas. Inclusive su mujer de Flores Magón no quería que se viniera la revolución.
que se quedara mejor escribiendo y combatiendo a través de... Aquí está otra vez. Él criticó pues a Carranza, criticó a todos. El 19 de febrero fueron declarados presos y la Corte de Los Ángeles fijó una fianza de $3,000 a cada uno. Permanecieron prisioneros hasta agosto de ese año, cuando un comité para promover su libertad, impulsado por Emma Goldman y Alexander Bergman, consiguió reunir el dinero. Debo decirles que todo el tiempo tuvieron apoyo del Partido Socialista de los Estados Unidos. El Partido Socialista en realidad era un partido radical, en el que había gente comunista y en el que había anarquistas. Hay que entender una cosa, entre anarquistas y comunistas son como el agua y el aceite, no se mezclan. Eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la República Española, la división entre unos y otros. Que todavía, cuando estaban en el exilio en México, los últimos esfuerzos para publicar Regeneración, aunque ya estoy aquí fuera ya del contexto de lo que fue Baja California, aquí ustedes pueden observar que el golpeteo permanente de Regeneración va a hacerles la vida imposible, que los va a acercar, que murieron muchos de ellos, o muchos de ellos fueron tan golpeados que se hicieron a un lado, entre ellos y después de la muerte de Ricardo Flores Magón, su propio hermano. Su propio hermano, lleno de dolor, recuerda todos esos años y siente injusto. Pero luego Enrique es cooptado por el gobierno de la República, de la Revolución Mexicana, del PRI y de la gente del cardenismo, y entonces el gobierno toma la imagen de Ricardo Flores Magón para sí, como ahora que le rinde tributo. Pero Flores Magón muy seguramente no estaría de acuerdo con ninguno de los actuales gobiernos que hemos vivido después de Lázaro Cárdenas, ni del propio Lázaro Cárdenas. Es muy difícil, porque era muy radical, pues, o sea, él no tenía medias tintas, su hermano sí, porque eso significó que al final de cuentas él tuviera un empleo burocrático y que sus hijos pudieran estudiar, trabajar, incorporarse a la sociedad con nuevas ideas. Acuérdense de aquella famosa canción revolucionaria que dice: yo fui a la lucha, fui revolucionario y agraísta, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sí, bueno, ya lo leyeron, ¿verdad? Porque está un poco largo. La policía siempre detrás de él. El periódico de Regeneración, como era un discurso prácticamente, se repartía en todas las fábricas, en todo el campo, y alguien que sabía leer se lo leía a la ciudadanía. Por eso tuvo tanto éxito el periódico, porque en todo México se pudo distribuir de voz. Ya lo hemos visto del movimiento, sus últimos días. Él estuvo preso en Kansas, no tiene atención médica, está en una celda sombría, él tiene diabetes, tiene además enfermedad pulmonar, y lo dejan morir, lo dejan enfermarse. Dice: políticas opuestas a la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra. Va a permanecer sus últimos años de vida al 21 de noviembre del 22 sometido a estrictas medidas restrictivas de control de su correspondencia. Para sus compañeros de prisión, su muerte fue un asesinato de Estado. Aún no está claro si murió de un ataque o estrangulamiento, o lo estrangularon. Y como puede ser lo mismo una cosa que la otra. Sí, las dos. Acuérdense ustedes, las dos conducían a la muerte. han oído hablar de Miguel Hernández, el de los poemas de las nanas de cebolla y de tantas cosas, de Niño Yuntero. Dice: cómo me da pena ese niño yuntero, o de las nanas de cebolla, ¿no? Que las hizo famosas John Abel Serrano en las canciones. Inclusive Miguel Hernández era un poeta comunista, y cuando lo metieron a la cárcel lo dejaron morir ahí, enfermo de tuberculosis, ni una medicina. Con él fue dejarlo morir.
Murió en el calabozo a causa de enfermedad a las 5 de la mañana. Un telegrama enviado a sus familiares decía: Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las 5 de la mañana de enfermedad cardíaca. Serias dudas sobre su muerte y otra versión señalan que fue ahorcado por un custodio de la prisión. ¿Puede ser? Inclusive el presidente Álvaro Obregón en su tiempo lo quiso rescatar No sé. y no aceptó. Flores Magón dijo que no. A la mamá le decían que le dijera que se rindiera y la mamá dijo no. Sí, se va a rendir. Así es. Para sacarlo de la casa. Este es su entierro. Sí. No era querido. Contra gente y en ese entonces. Esa nomás Pedro Infante tuvo ese entierro. Porque Pedro Infante muere en una época en que hay una amplia difusión de su imagen. Pero en esa época yo creo que su imagen la tenía la gente, pero a pesar de la prensa. Por el periódico. Es como ahora, bueno, ustedes vieron la información en algún periódico o en el canal 12 del meeting que hubo el sábado. ¿Quién llenó las páginas del periódico? Yo lo compro todos los días, pero ya no lo voy a comprar el año que entra. Yo lo tengo pagado de Frontera, donde está el servicio de la gobernadora. Son 3 páginas para Ebrard, pero no sacaron. Yo estuve presente en el meeting de PT, que le llaman la Jornada por la Paz. Había por lo menos unas 3,000 gentes. Y la fila para afiliarse al PT. ¿Con Bonilla? ¿Con Bonilla? ¿El sábado que hizo el meeting? Sí. ¿A poco? Allá en el 70-76, yo me estacioné como a 4 o 5 cuadras. Estaba lleno de gente. Estaba lleno. Todo el parquetizo ese del avión que está frente a Hacienda estaba lleno totalmente. Duró 3 horas el acto. Y la gente de todas las colonias, y le fueron a pedir que la siguiente la hiciera en su colonia. Camino Verde, Maclovio Rojas, La Morita, todos iban así diciendo: Puras queremos que colonias vuelvas allá. populares. Puras colonias populares. Pues sí, todas las colonias. Y ya, la primera va a ser en un lugar olvidado que se llama, la siguiente, la mañana va a ser Qué decepcionada está la gente entonces Totalmente. de la ¿Quién gobernadora. es el candidato? ¿Noroña? ¿Quién? Bonilla, Del es PT. el que está en el PT. Por eso No, Bonilla, que parece ser que Bonilla va a lanzarse a la Municipal. candidatura del presidente municipal, porque él termina en el 24. Entonces, fácilmente. No, Lo que yo pasa no es- tengo idea de qué ganaría Lo que aquí. pasa es que estuvo Marcelo Ebrard en el Burócratas Sí. y como que le quiso hacer un complot al evento, que sí lo logró porque no eran muchos. De verdad. Yo estuve ahí y me saludó Marcelo Ebrard. Casi nos tomamos un café. Y es muy sangrón, ¿eh? Yo fui a sus oficinas en Tlalpan. ¿Qué? Estás grabado. está grabando todo eso, maestro. ¿Qué tiene? A mí Lo van a me ejecutar. cayó muy bien. No, A ver, que continúe la conferencia. bien sangrón, y me dijo, no, Esta ¿qué te haciendo, esta es la última, esta es la última. Ricardo Flores Magón, Enrique, uno de estos dos, creo que este es Librado Rivera. Librado, es un librado. No recuerdo cómo se llama, y este se me hace que es una superposición, porque cuando tomaron esta foto, él ya había muerto. Él es Pajedis G. Guerrero, Claro. 29 años, cayó en las juntas, ¿cómo se llama? Janos. En Jano. Janos cayó. Jano. Ganó la prepoblado, pero murió. Fue una exposición. ¿Sí? Ya había Forochón, ¿no? Este era el comité del Partido Los Liberal liberales. Mexicano en Los Ángeles. Los liberales. No son. Esta es muy buena, para terminar. No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Claro. Ricardo Flores Magón. Así es. Muchas gracias, maestro. Me encanta venirlo a escuchar, maestro. Hombre, gracias. Pues si alguno de ustedes tiene alguna palabra o alguna queja, No, Pues Con qué todo bonito gusto. expone. Sí. Debemos otra más. Mucha pasión. Esperemos que haga en otra. otra Muy ocasión. claro, muy clarito. Hay muchos temas que pero en se otro pueden lugar más concurrido, porque Claro. más visto, porque Porque duramos una hora para llegar. encontrarlo. No lo ¿De dónde encontramos. vienes?
Pues de aquí de Tijuana. Aquí No, yo no, vivo pero- aquí en Zona Río, ella también. ¿Una hora para llegar hasta acá? Pues no le en el encontraba. tráfico de Ah, lugar. es que ya cerraron ahí donde estaba la casa de Morena, ¿no? Hay que hacer ahí. Nosotros todavía somos de Morena, ¿no? Pues no, de Morena todavía. Yo todavía sigo moreno, me acaban de mandar una carta ahí. Yo quiero Morena. saber si soy de Morena porque no hay manera, nadie me ha dado un